Bienvenidos al capítulo 3 de Repasando la Historia versión Edad Moderna. Sí, nos vamos a la Corona de Aragón, donde vamos a ver la reforma de Fernando el Católico, Fernando II de la Corona de Aragón. Ya hemos visto la reforma de Isabel en Castilla y ahora nos vamos a la Corona de Aragón. Eso es. La situación era un poco complicada después de la Guerra Civil Catalana, entre 1462 y 1472. También estaba el problema de los payeses de remensa, estos campesinos catalanes sometidos a los malos usos, una serie de, digamos, de ataduras que los sometían a sus señores, en las cuales no vamos a entrar en este vídeo porque son bastante amplias. Ya lo veremos en la versión Edad Media. Sí. Y pues nada, esta cuestión se solventó en la sentencia de Guadalupe de 1486. Curiosamente, Guadalupe está en Castilla, en la actual Extremadura, y esta cuestión, pues veremos luego que es un indicador de que Fernando, pues que no pasaba mucho por la Corona de Aragón. Exactamente. En 1486, por tanto, se abolieron los malos usos, pero bueno, vamos a ir a ver las reformas que llevó a cabo Fernando el Sobre Católico. todo en el ámbito político, Sí, efectivamente. que son las más importantes. Y pues vamos entonces a explicar cómo trató de influir en la Generalitat. ¿Qué era la Generalitat? O Generalidad, en castellano. Era una diputación permanente de Cortes. Generalitat había en diversos territorios, en cada uno de los reinos de la Corona de Aragón, o en la mayoría de ellos al menos. Por ejemplo, en Valencia, en Aragón y en Cataluña había instituciones de este tipo. ¿Y qué eran? Pues eran, como ya he dicho, diputaciones permanentes de Cortes. ¿Y qué eran las Cortes? Bueno, pues ya las hemos explicado en el caso de Castilla. Pues era una representación de los estamentos frente al rey. En el caso de la Corona de Aragón era la nobleza, el clero y los representantes de las ciudades reales. En el caso de Castilla vimos que no era obligatorio convocar a la nobleza y al clero, pero en el caso de Aragón sí. Bueno, y en el caso de Aragón concretamente, ya os dijimos en otros vídeos que cuando hablamos de Aragón muchas veces nos referimos a la corona, pero en Aragón territorio, En el reino de Aragón, en el reino de Aragón había cuatro estamentos, porque la nobleza se dividía en dos, la gran nobleza y la pequeña nobleza. efectivamente. Vale, esos son las Cortes. ¿Para qué servían? Pues para otorgar dinero al rey, que pedía pues estos pagos, estos subsidios, para aprobar leyes, aunque cada vez más con el tiempo se aprobarán por decreto real sin acudir a las Cortes. Muy similar a Castilla. Y bueno, también servían para garantizar el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque se pedían al rey los agravios o greuges O contrafueros. o contrafueros. ¿Qué es esto? Pues que si el rey había incumplido la legalidad, se le pedía que restituyese el daño causado en las Cortes a cambio de la aprobación de los impuestos. No solo el rey, sino también los representantes reales en cada territorio, porque luego veremos que no solamente pues, el rey no estaba presente en cada uno de ellos. Exacto. Entonces, ¿por qué es importante las Cortes? Bien, porque se instituirá, como hemos dicho, una diputación permanente de Cortes. ¿Eso qué quiere decir? Para que no ¿Qué entienda quiere que es una decir? diputación. Pues quiere decir que las funciones de las Cortes se llevarán a cabo en el día a día, a lo largo del año, en esta diputación, Sí, que se hará cobrar impuestos, vigilar el cumplimiento de la ley y fundamentalmente estas cuestiones. Sí, porque las Que Cortes... surgieron, por cierto, estas diputaciones en el siglo XIV. Vale, iba a decir que las Cortes tienen un periodo muy breve en el tiempo, se Claro. convocan y se desconvocan, o se cierran las Cortes, y en el caso de Aragón, la Corona de Aragón, había Cortes más generales y Cortes específicas para cada reino, ¿no? Exacto. O sea, Estaban las Cortes de cada territorio, porque cada territorio tiene diferencias entre sí, y las Cortes generales. Eso es, no como en Castilla que existía una única convocatoria de Cortes. Exacto. Eso es. Exacto. Y bueno, ¿qué intentó hacer Fernando? Ujú. Pues influir en la designación de cargos para la Generalitat, ¿Cómo lo hizo? mediante la insaculación. Ujú. ¿Qué diráis? Que no me más curioso. ¿Qué mierda es esto? ¿No? No digas palabras. Entonces, ¿qué es la insaculación? Es que el rey vigilaba, el rey aprobaba o no aprobaba una lista que le pasaban de posibles candidatos a los puestos de esta Generalitat. ¿Con esto qué conseguía? Pues que individuos afines a su persona estuvieran al cargo estuvieran al cargo de los gobiernos municipales, ¿no?
de la Generalitat. Bueno, sí, perdón. Y ahora, te has colado, He hecho un spoiler. este mecanismo también lo trató de implementar en los gobiernos municipales, en los gobiernos de cada una de las ciudades. A lo largo del siglo XV se va implantando la insaculación en las principales ciudades de la Corona de Aragón, incluso en muchas de ellas previamente a la llegada de Fernando el Católico. Solo en Barcelona se aprueba la insaculación en 1498, durante su gobierno. Pero bueno, lo importante es que se va difundiendo pues este mecanismo de control. En el caso de Zaragoza, entre 1487 y 1503, fue suspendido el nombramiento de cargos mediante la insaculación por los conflictos que existían en la ciudad entre las grandes familias. Y además del hecho del asesinato del inquisidor de Zaragoza. Exacto, que causó conflictos. Que ya veremos el conflicto cuando se instaura en 1480. Sí. ¿Y qué hizo Fernando? Y Fernando pues impuso la designación directa de los cargos de los magistrados de la ciudad por él mismo durante este periodo que ya he mencionado. En el caso de Valencia, pues no necesitaba la insaculación porque tenía el racional, que era un cargo nombrado por el rey, que vigilaba la lista o ceda llevada a cabo por los magistrados de la ciudad para aprobar o denegar los siguientes cargos. Por lo tanto, era como si fuera el rey el que vigilaba la lista de cargos que podían ser elegibles al siguiente año. Que esos cargos, reciben el nombre de jurados. Sí, estos son los jurados. Los principales magistrados de los gobiernos municipales son los jurados. Es el nombre principal que tendrá la Corona de Aragón. En la zona catalanoparlante se llamarán jurats. Eso es. Luego los sacarán de bolsitas. Sí. Y será muy divertido. Y luego, aparte de los jurados, tenemos el consejo, el conseil, que normalmente era elegido por los jurados y que estaba formado por distintos miembros del municipio que aconsejaban a los jurados. Pero bueno, eso no lo implanta Fernando, tampoco nos vamos aquí a extender en esa vamos a desarrollar... porque cada territorio tiene su propia composición. Sí. Por ejemplo, en Cataluña está el Consejo de Cent, si no recuerdo mal. Sí, dependiendo del municipio hay una composición municipal un poco particular. Pero bueno, en eso no vamos a entrar. Esa es la primera vía que intenta frenar a Fernando, intenta frenarlo él o controlar de una manera más directa. Claro, intenta influir en estos gobiernos municipales y en esta Generalitat. Eso es. Y la segunda vía viene derivada del absentismo real. Hemos dicho que Fernando firma la sentencia de Guadalupe en Guadalupe. Una cosa que está sobre Cataluña, que está muy lejos. O sea, no sé cuántos kilómetros, pero bastante. Hoy en día, por lo menos, imagínate en la época. Así que, ¿qué ocurre? Fernando, cuando se casa con Isabel, pasa la mayor parte de su tiempo en Castilla. Eso crea pues que no haya una presencia del rey en cada uno de sus territorios en la Corona de Aragón. Cuando estamos hablando, en esta época la Corona de Aragón está compuesta por una serie de territorios, sobre todo nos estamos centrando en los peninsulares, que serían Navarra, Aragón, Cataluña y Valencia, pero también está Mallorca, está Sicilia, está Cerdeña y luego ya cuando se conquiste Nápoles, pues será Nápoles. Es importante quedarnos con estos nombres, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que hace Fernando es utilizar una figura de época medieval, que son las figuras de los lugartenientes, que actúan como representantes reales en cada uno de los territorios. El rey no puede ser omnipotente en cada uno. Claro, teniendo en cuenta que además tienen legalidades distintas. Eso es. Entonces, hay una necesidad imperante de que el rey esté en esos territorios, porque es lo que genera la confianza entre el rey y sus súbditos, porque es el que actúa como padre de familia, ¿no? Entonces estos lugartenientes que pertenecían a la familia real pues se van sucediendo, son periodos muy cortos de tiempo, son pues los infantes, las princesas, etc. Con Fernando esto ya adquiere un carácter más permanente, es decir, se instala una serie de figuras que ya después serán denominadas como virreyes en cada uno de los territorios. Estos virreyes actuarán como el alter ego del monarca, es decir, como su representante en ese territorio. Es la alta dignidad, por decirlo así. Tendrá una serie de limitaciones los virreyes y las virreinas, pero más o menos actúan como el rey y lo harán
en diferentes espacios, en los espacios públicos, en las fiestas, en los entierros, en los cumpleaños de los reyes, en los nacimientos reales y en el propio palacio virreinal, que son sedes del propio rey que cede a esos virreyes para que actúen en su representación. No solo eso, incluso algunos se construirán sus propios palacios virreinales en Nápoles, que es el centro por excelencia de los virreinatos, ¿no? Y tendrán también sus propias cortes, ¿no es así? Tendrán sus propias cortes virreinales, que serán cortes como la corte itinerante, después ya la corte en Madrid a pequeña escala, pues eso, donde se harán, pues habrá modas, habrá literatos, habrá pues eso, pequeñas mini cortes, por llamarlas así, ¿no? ¿Por qué son importantes estas figuras? Porque lo que hace Fernando es instalarlas, por ejemplo, vamos a poner el caso de Valencia, lo instala aquí a los virreyes y junto a otro elemento importante que son las audiencias, serán como a nivel real el máximo exponente dentro de cada territorio, ¿no? ¿Qué pasa con las audiencias? Las audiencias funcionan como tribunales de justicia y en algunos territorios como tribunales superiores de justicia, que lo vimos para el caso de Castilla con las chancillerías que después podían apelar al Consejo de Castilla, no sé si te acuerdas. Uh-huh. Bien, pues ¿qué ocurre? Fernando lo que hace es que en 1494 crea el Consejo de Aragón. Y dirás, ¿qué es el Consejo de Aragón? Pues es el máximo órgano de gobierno dentro de esos territorios. De los territorios de la Corona de Aragón. Después ya habrá diversificaciones, pero eso no es con Fernando, eso ya lo veremos. Entonces, es el órgano pues que actúa no solamente como asesor de gobierno, sino también como tribunal de justicia. ¿Y qué ocurre? Aquí entra la legalidad de cada territorio. Veremos esos frenos que tiene Fernando. ¿Por qué? Porque en 1493, es decir, un año antes, él ha creado la audiencia de Barcelona y de Zaragoza. O de Aragón, perdón, de Aragón y de Cataluña. ¿Qué ocurre? Que ya no puede actuar el Consejo de Aragón como órgano supremo, porque ya existen esas audiencias y no puede cambiarse las actas de fundación de esos sitios. Pero en Valencia no hay una audiencia, y en Valencia se creará en 1507. Por tanto, Valencia sí puede apelar a un tribunal superior, que sería el Consejo de Aragón, mientras que Cataluña y Aragón no lo puede hacer. Y es un ejemplo de esos impedimentos que impiden, o sea, de esos impedimentos que tiene la legalidad de cada reino. Y por tanto, ¿qué funciones tienen las audiencias? Bueno, las audiencias, pues eso, son tribunales colegiados que están formados por juristas. Es algo muy parecido al Consejo de Aragón, porque el Consejo de Aragón no lo he dicho, pero está formado también por juristas salidos de la universidad, que ya como en Castilla se intenta que los nobles no tengan ese acceso tan fácil, aunque luego lo tendrán, obviamente, por diversos mecanismos, pero el Consejo de Aragón estará formado por 2 catalanes, 2 aragoneses y 2 valencianos, de los cuales surgirá un vicecanciller y un tesorero. El vicecanciller pues será el órgano, o sea, el papel más ansiado por todos, ¿no? Pues eso más o menos es lo que hoy en las audiencias son tribunales. Pues tú acudes a los fondos de las reales audiencias y pues ves muchos procesos de todo tipo, etcétera, ¿no? Y también son tribunales para aconsejar. Son consejeros del virrey. Un virrey que cada vez más tendrá una serie de funciones limitadas. Por lo tanto, para que nos quede claro, en Aragón y en Cataluña no se podía apelar a un tribunal superior de justicia, que era el Consejo de Aragón, Eso es. Mientras que en Valencia sí. Y tanto las audiencias como los consejos tenían función política de aconsejar, el consejo al rey y las audiencias a los virreyes, y pues ambas se ejercían como tribunal de justicia. Eso es. Y eso es una de las medidas que pues Fernando va a tomar, o bueno, de las medidas que se van a ir implantando y que van a ir desarrollándose a medida que avance el siglo XVI, ya con Carlos, y después pues ya con los siguientes reyes, ¿no? Por tanto, vemos una diferencia bastante clara respecto a Castilla, porque ya lo dijimos, en Aragón no existe esa homogeneidad que hay en Castilla. No vemos una misma corte, vemos cortes en Aragón, cortes en Zaragoza, cortes en Valencia, las cortes de Monzón, que suelen ser las generales. Vemos también una serie de figuras que actúan independiente, cada virrey actuará en su propio territorio, aunque haya una relación epistolar o como sea entre ellos, pero habrá un virrey en Cataluña, habrá un virrey en Valencia, etc. Y sobre todo esa ausencia de Fernando en el territorio, cada vez más en Castilla. Incluso cuando Isabel muera, durante las regencias estará allí, por allí dando por saco un rato. Pero bueno, si tenemos que establecer una comparación con Castilla, vemos que en Castilla avanza más el autoritarismo regio porque existen menos frenos
Entre cada uno de los territorios hay mayor homogeneidad jurídica, es decir, todos los territorios tienen las mismas leyes, no hay tanta diferencia entre ellos, no tienen diferencias entre los impuestos. Por ejemplo, existe un impuesto general, como son las alcabalas, que no existe en Aragón. Los ejércitos son más comunes, no como en la Corona de Aragón. Sí, ya lo vimos que la naturalidad de los diferentes reinos es muy importante en la composición, pues, de sus gobiernos y de todo, del ejército, del gobierno municipal, de la Generalitat, etcétera. Y por tanto, las diferencias entre los territorios pues frenaron ese proceso o esa voluntad de autoritarismo regio en la Corona de Aragón. Sí. Y luego ya cuando vengan los sucesores de Fernando, pues ya estará todo englobado dentro de esa monarquía hispánica, porque por ejemplo a su segunda esposa, Germana de Foix, se le considera la última reina de la Corona de Aragón, porque luego ya es una fusión, por decirlo así, con Juana y después con Carlos de todas esas coronas. Sí. Y se puede ver como pequeños satélites de Castilla, pero en realidad son independientes y cada uno con su propia legalidad. Claro, como ya vimos en el primer vídeo, la unión fue dinástica, no fue política entre los territorios, pero bueno, tenéis que ver el primer vídeo para eso. Sí, y nada, pues... Y es más, ya acabo, el sistema, por ejemplo, del virreinato se implantará en Castilla después. ¿También? O sea, será una forma de... Se tomará el ejemplo de la Corona de Aragón. Se tomará el ejemplo de la Corona de Aragón y Navarra será un virreinato. Portugal, cuando sea la monarquía hispánica, será virreinato, y luego las Indias, Nueva España y Perú serán virreinatos también, siguiendo la estela de la Corona de Aragón. Por tanto, Fernando hace permanente una institución bastante relevante. Efectivamente, y nada, nos veremos en el próximo vídeo. Veremos ese elemento que tienen en común Fernando e Isabel para sus coronas, que es la unidad religiosa, así que nos vemos en el capítulo 4.